A Europa no se le cae la cara de vergüenza y debería. Europa ha decidido pagar para deshacerse de los refugiados. Europa externaliza la solidaridad pagando a Turquía 6.000 millones de euros. Devolución en caliente, aunque estos miles y miles de seres humanos procedentes de Siria, de Irak, de Eritrea, de Yemen o de Afganistán huyen de la guerra, del odio, del hambre, del terrorismo, de la represión. Solo quieren salvar a sus hijos. Pero la Europa de la vergüenza actúa así, porque los dirigentes políticos europeos temen perder las elecciones en sus diferentes países. En España no deberíamos olvidar que el exilio forma parte de nuestro ADN como país. Antonio Machado, Manuel Azaña, Pedro Salinas, Alberti, Francisco de Ayala, Margarita Nelken, Buñuelo, Ramón J. Sender y cientos de miles de españoles también tuvieron que huir. Y lo tuvieron que hacer como lo hacen hoy millones de sirios. La respuesta de Europa es esta, la que ven ahora mismo. Estas son las imágenes. Hace tan solo unas horas, Idomeni, frontera de Macedonia con Grecia, hacinados. Más de 15.000 personas. Europa ha decidido pagar, pero pagar para externalizar la solidaridad y que se queden en Turquía. Y que vuelvan a Turquía, aunque estén en suelo europeo. Estas son las imágenes de hace tan solo unas horas. Esta es la situación. Idomeni, lluvia, barro, frío, mujeres, hombres, niños, ancianos. Todos huyen de la guerra, del desastre que ha devastado sus países. Se encuentran con esto: alambradas, verjas. Y el no de Europa. Europa que ha decidido en las últimas horas pagar para que no vengan. Pagar para que sean devueltos a los campos de refugiados de Turquía, donde hay ya millones y millones de sirios. Son como nosotros. ¿También nosotros hemos sido así? En nuestro ADN como país está el exilio, pero también lo hemos olvidado. El año pasado no llegaron ni a 15.000 el número de solicitantes de asilo que hubo en España. Respecto a los reubicados, como se ha explicado bien en el reportaje, apenas han llegado 18 personas. 18 personas. 18 personas, 18. ¿no? Para que veamos la respuesta política, la respuesta social a una de las mayores crisis que llevamos meses y meses viéndola a través de las pantallas. Toda esta gente a la que ahora se le niega la entrada en Europa y se le manda de vuelta a Turquía, hemos escuchado y lo hemos dicho antes, la palabra más repetida, vergüenza, pero ¿está Europa traicionando sus propias leyes, sus propios principios? Yo creo que no solo es que esté traicionando sus principios, es que Europa se ha deshumanizado y lamentablemente yo creo que Europa se ha quitado la careta. Es decir, yo creo que cuando llega en agosto esas imágenes terribles de Ailán que a todos conmovieron, sí, pues de pronto hay un estallido de solidaridad, de buenismo, entre comillas, y lamentablemente se ha diluido, y con el pasar de los meses, y no de muchos meses, efectivamente Europa se ha quitado la careta y al final esto se ha convertido en un intercambio de vidas de seres humanos y de derechos de personas, un intercambio frente a intereses económicos y estratégicos, ¿no? O sea, aquí la propuesta es, le doy una importante cantidad de dinero a Turquía, pero a cambio te lanzo deportaciones masivas y en caliente de todo el que vea. De todo, o sea, nosotros nos espeluznamos cuando vemos las imágenes que se siguen produciendo en la valla de Melilla, en esas devoluciones que nosotros seguimos considerando el término caliente, realmente el término es ilegal y son expresiones sumarias, pues eso mismo se ha estado produciendo a lo largo de todos estos meses en la ruta de los Balcanes, y ahora ya es que Europa pretende legitimar eso mismo en el lado turco, ¿no? Es decir, ya había habido una aproximación porque ya la Comisión Europea llevaba unos meses planteando la posibilidad de incluir como país, en una lista de países de origen y seguros a Turquía como un país seguro, ¿no? Y Turquía, lo ha dicho el representante de Amnistía Internacional, no es en absoluto un país seguro para muchas personas y especialmente para los refugiados sirios. Ahora hablaremos de Turquía, pero ¿sabes que hoy ha salido el CIS? El CIS habla de corrupción, de política, de economía. ¿Sabes cuánta gente dice que los refugiados son una preocupación? Nadie. No aparece en ningún sitio. Socialmente, sí, no nos interesa. No nos interesa, y además es que es verdad que en un momento dado todo el mundo se conmovía con las imágenes, que sacabais mucho también desde este programa, con la valla, lo que estaba pasando, cuando los gasearon en el mes de septiembre, etcétera. Y ahora ya parece que
que eso no importa, ¿no? Nosotros lo hablábamos en CEAR esta mañana precisamente y yo les digo, ¿qué les diremos a nuestros nietos? Es decir, cuando tú ves las imágenes del pasado y ves esas imágenes y tú te preguntas, pero ¿y nadie hacía nada? Ningún país europeo, el resto de los países, ¿qué hacían? ¿No? Pues yo creo que eso, a las personas que sean más jóvenes, a sus hijos y nosotros a nuestros nietos tendremos que explicarles qué hicimos, ¿no? Sí, sí. No sé. Bueno, lo que es estremecedor es comparar las cifras de las personas que llegan a España. Está hablando el señor Rajoy de traer a 18 personas más, creo, ¿no? Con las personas que no llegan, los que se quedan por el camino, los que se ahogan. El estrecho es una tumba submarina, es una cosa tremenda, ¿no? Sí, es que lo que sigue siendo, desde luego, lo que pone esto en evidencia es que la necesidad de habilitar vías legales y seguras es una exigencia que nosotros venimos demandando hace muchos años, ¿no? O sea, el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio en el que nadie sabe cuántos muertos hay ahí, y ahora el mar Egeo, y lo serán muchas de las personas que han cogido la ruta de los Balcanes, pero es que las vías legales y seguras no hay que hacerse tampoco, intentar hacer la cuadratura del círculo por parte de Europa, ¿no? Ya hay mecanismos, evidentemente hay una Convención de Ginebra que se viola sistemáticamente cada vez que se va a producir una devolución a Turquía. Ya se ha hablado también aquí, se viola el protocolo 4 del convenio porque se prohíben las expulsiones colectivas, no se puede hacer un estudio individualizado de las personas que están necesitadas de protección internacional, como establece la Convención de Ginebra y el propio protocolo, y es que además existen mecanismos legales para que estas personas no tengan que seguir jugándose la vida. Es que la Convención de Ginebra, por lo que estás diciendo y por lo que estamos leyendo hoy, parece papel mojado. Sí, absolutamente. Es decir, lo que ¿Para es qué increíble... montamos esas reuniones de líderes? Sí. Nos hacemos esas enormes fotos, ¿no? con gran repercusión, Sí. Si luego los acuerdos que se firman ahí no valen para nada. Para nada. Lo que es increíble es que el principio de no devolución que recoge la Convención de Ginebra, de no poder devolver a una persona a un país no seguro para ella, pues que se estén sentando líderes europeos y estén tomando en consideración esa opción y yo creo que Turquía hace una labor chantajista, ¿no? Primero pidió 3.000 euros, 3.000 millones de euros, Sí. ahora pide 6.000 y a cambio de ese tipo de prestaciones que parece que son capaces de darle a Turquía para que haga de gendarme y de protector de la frontera, pues todo lo que pida y más. Y entre esas cosas que pide está su futura incorporación a la Unión Sí. Europea. Aquí se produce una paradoja que a mí me parece muy relevante, y es que más Turquía se aleja de los estándares democráticos, más cerca está de la Unión Europea. Estamos asistiendo a esta autocracia de Erdogan disparatada en el abuso de su poder, del condicionamiento de las libertades, de la separación de poderes, y esa figura la toleramos porque nos resuelve como un gendarme el problema al que tendría que enfrentarse la Unión Europea, no ya por razones geopolíticas, sino por su esencia fundacional, que se suma al problema que tenemos en Reino Unido con el hecho de que los ciudadanos comunitarios no puedan circular libremente y por el hecho de que no se cuestione el hecho del poder de los propios gobiernos por encima de una soberanía cedida, ¿no? Yo creo que es que la Unión Europea se está desfigurando y que ha elegido como camino de supervivencia su propia autodestrucción. Sí, yo también me gustaría poner sobre la mesa, aunque sea una cuestión demasiado jurídica quizá, que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Turquía en numerosísimas ocasiones por no respetar el Convenio de Derechos Humanos, ¿no? Entonces es una paradoja que de los... Se negocia su incorporación a la Unión Europea a la vez que se le condena, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y cuando el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado pues, un 93% aproximadamente de las resoluciones en los casos que han dado en el fondo de la cuestión a Turquía, pues Europa parece mirar para otro lado y el propio convenio no se tiene en cuenta. También es verdad que en muchas ocasiones es la propia Europa quien viola reiteradamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos.